La paradoja de las percepciones de las marchas. Un análisis comparativo entre el feminismo en las calles y el activismo Z. Dos generaciones, dos formas de ocupar las calles. Pero, ¿por qué una se condena como vandalismo irracional, sin justificación, y la otra se aplaude como un movimiento revolucionario? No solo es una cuestión de edad, de género, sino se trata de poder, pedagogía, control y política. ¿Cómo nacen estos movimientos? El 8 de marzo es una jornada global de conmemoración y reivindicación que honra la larga historia de luchas y sacrificio de las mujeres para conquistar sus derechos en todos los ámbitos. El origen de esta movilización se remonta a la lucha por la desigualdad salarial que comenzó en 1875 entre mujeres del sector textil estadounidense, marcando el inicio de un camino inalcanzable hacia la equidad. En la actualidad, el 8 de marzo es la fecha elegida para que, año tras año, se organicen marchas y manifestaciones masivas en todo el mundo. Estas protestas son un poderoso altavoz para denunciar que, a pesar de los avances, todavía queda un largo camino por recorrer hasta alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres. Las proclamas que resuenan con más fuerzas en estas jornadas de protesta giran en torno a la exigencia de la equiparación laboral y salarial, una presencia igualitaria en puestos políticos y empresariales relevantes, el enérgico rechazo a la violencia de género y la demanda de más políticas efectivas para detenerla, y los feminicidios que ocurren día a día en México. Es un día para recordar el pasado, conmemorar el presente de la lucha y trazar el futuro que se desea. ¿Has oído hablar sobre el movimiento social de la generación Z? Encontramos que este movimiento surge como una expresión social y política que agrupa a jóvenes para manifestarse contra problemas arraigados como la desigualdad y la corrupción. Su método de organización y expresión se distingue por el uso intensivo de las redes sociales y elementos de la cultura popular. Se caracteriza por ser un movimiento fundamentalmente apartidista, impulsado por el deseo de futuro más justo y seguro. Un ejemplo de su singularidad es el uso de símbolos como la bandera de One Piece, que emblema de su inconformidad. Sin embargo, al momento de recolectar información, es crucial señalar que persiste una dificultad. No hay fuentes oficiales legítimas que validen y documenten ampliamente este movimiento. Teniendo en cuenta los contextos de estas dos importantes manifestaciones, nuestro objetivo es realizar una comparativa de ambas para analizar cómo los medios de comunicación y los discursos expresados configuran el panorama, la percepción y el enfoque de la sociedad frente a estas distintas demandas. Ambos movimientos comparten ciertos objetivos: erradicar la inseguridad, las desigualdades, la corrupción, la violencia y otros que se viven en el país actualmente. Pero, ¿cómo son expresados estos discursos que generan cierta diferencia al ser expuestos por los medios de comunicación? Para poder tener un panorama más amplio de esto, empezaremos por explicar, según Giroux y McLaren, que un discurso en términos busca significar un dominio de uso del lenguaje, sujeto a reglas de formación y transformación. Teniendo en cuenta esto, los discursos que han sido manifestados tienen un gran impacto en las subjetividades de las personas, gracias a la influencia que pueden tener los medios de comunicación. En ambos movimientos se puede observar tanto aspectos positivos como negativos. En el caso del movimiento feminista, por un lado, están las personas que lo apoyan y comprenden su importancia, así como el impacto que tienen en nuestra sociedad. Por otro lado, existe quienes se sienten inconformes, incómodos o incluso indignados ante el movimiento. Muchas veces porque hablan desde una posición de privilegio y sienten que no les afecta de manera directa. Aquí es donde entra el concepto de Giroux de pedagogía pública. La cultura tiene una función educativa. Esto significa que existe un conjunto amplio de instituciones culturales que se extienden desde los medios de comunicación principales hasta las nuevas culturas de las pantallas digitales. Todas ellas participan en lo que él ha denominado formas de pedagogía pública.
las cuales son fundamentales para expandir y posibilitar la identidad política y cívica o bien para eliminarla. Pero, ¿quiénes son los sujetos que producen estos discursos y cuáles son sus finalidades? Los medios de comunicación juegan un papel crucial en la construcción de discursos hacia las marchas, ya que no solo informan, sino que educan, construyen subjetividades y significados, como lo enfatizan Giroux y McLaren. El lenguaje en este caso no es conceptualizado como una ventana transparente hacia el mundo, constituye más bien un medio simbólico que forma y transforma activamente el mundo. Así, el lenguaje es el primer medio a través del cual los individuos construyen socialmente sus conocimientos de lo real y los medios por los cuales son atrapados en una red de significados sociales. El lenguaje no solo es algo conducido hacia un inmutable orden de coherencia y estabilidad, sino que es generativo de la realidad que éste evoca y de lo que éste habla. Están vendidos a las condiciones. Es lástima no poder confiar en la noticia del periódico, o de la televisión, o de la radio, porque todo está comprado, está amañado, y no se dice la verdad. Cuando se puede controlar la palabra y los discursos, se controla la percepción. En México, los dueños de los medios de comunicación más consumidos pertenecen a los grupos de poder. Este es el caso de TV Azteca y su dueño Ricardo Salinas Pliego, reconocido por su riqueza, su cercanía al poder y la corrupción en el país. Cuando se puede controlar la palabra y los discursos, Cuando se puede controlar la palabra y los discursos, se controla la percepción. En México, los dueños de los medios de comunicación más consumidos pertenecen a los grupos de poder. Este es el caso de TV Azteca y su dueño Ricardo Salinas Pliego, reconocido por su riqueza, su cercanía al poder y la corrupción en el país. Y el contexto de la marcha y los feminicidios. Cuando se puede controlar la palabra y los discursos, se controla la percepción. Una lección de En México, moralidad los dueños de los medios de que comunicación vende más la propiedad consumidos privada pertenecen y los a los grupos de monumentos como poder. sagrados Este es el y caso de TV criminaliza la Azteca raya de y las su dueño mujeres como Ricardo Salinas peligrosa. Pliego, Se está reconocido tratando de por hacer su una riqueza, falsa su cercanía al conciencia y poder y la corrupción en el valorar país. más a un monumento que una vida. Cuando se puede controlar Las la noticias palabra y sobre los las marchas discursos, del se 8M controla en la medios como percepción. TV Azteca En buscan México, los causar dueños de miedo, los medios de desvalidación y comunicación más rechazo consumidos ante el color morado, pertenecen las a los grupos capuchas, de las poder. mujeres Este o es la el caso de iconoclasia. TV Azteca y su Se dueño muestran Ricardo imágenes Salinas selectivas, Pliego, mujeres reconocido por su pintando riqueza, su monumentos, cercanía al poder y la destrozando corrupción vidrios en el rotos país. sin explicar el trasfondo y el contexto de la Cuando se marcha puede y los controlar la palabra y feminicidios. los discursos, se Eso controla no es la reportar un percepción. hecho, es En impartir una México, los lección dueños de de los medios de moralidad comunicación neoliberal más consumidos que vende la pertenecen propiedad a los privada grupos de y poder. los Este es el monumentos caso como de TV sagrados Azteca y y su criminaliza dueño la raya Ricardo de las Salinas mujeres Pliego, como peligrosa. reconocido por su Se está riqueza, su tratando de cercanía hacer al una poder falsa y la corrupción conciencia en y el país. valorar más a un monumento que una Cuando se vida. puede controlar la palabra y los Las discursos, noticias se sobre las controla la marchas del percepción. 8M en En medios como México, TV los dueños Azteca de los buscan medios de causar comunicación miedo, más consumidos desvalidación y rechazo pertenecen ante a el los color grupos de morado, poder. las Este es capuchas, el las caso de TV mujeres o la Azteca y su iconoclasia. dueño Ricardo. En contraste, la cobertura de la marcha de la generación Z muestra una mirada de progreso y juventud revolucionaria que combate al gobierno corrupto, transmitiendo la idea de un hartazgo intergeneracional y el fin del miedo. La problemática nace cuando los discursos de la generación Z sí son validados porque los grupos de derecha sí legitiman y apoyan estos movimientos por un beneficio propio. Se está tratando de utilizar estos movimientos para quitar del poder al gobierno de izquierda que actualmente se encuentra en turno. En contraste, la cobertura de la marcha de la generación Z muestra una mirada de progreso y juventud revolucionaria que combate al gobierno corrupto, transmitiendo la idea de un hartazgo intergeneracional y el fin del miedo. La problemática nace cuando los discursos de la generación Z. Partidarios del PAN y del PRI, como el expresidente Vicente Fox, invitan a marchar con ellos mencionando lo siguiente. Amigas y amigos, hoy Partidarios no del PAN y del PRI, como el expresidente marchamos por todos los que ya no están, por los que temen, por los que sueñan, por las que buscan, por los que se van de su país en busca de una oportunidad.
por todos y cada uno de las y los mexicanos. Que nuestra voz sea un grito de paz y de unidad, porque México nos necesita a ti y a mí, nos necesita a todas y a todos. Estos partidarios han perdido poder en el país y usan estas causas como una forma de alternativa desesperada para manipular ideológicamente para que ellos sean la salvación del país. Y en contraste de que según durante su gobierno estaban en mejores condiciones. Incoherente con lo que ahora quieren promover, y mucha de la clase media los apoyan, porque aparentemente ellos sí son beneficiarios de lo que el PAN hacía. De amnesia histórica se habla. Sin embargo, solo reciben las boronas que se les caen a ellos, reforzando lo que Cabalux y Miranda nos mencionan. Las clases dominantes son quienes controlan los medios de producción intelectual y cultural, y por ende son quienes poseen las condiciones para producir o hacer que sus ideas sean las del conjunto de la sociedad. Estos partidarios, los grupos hegemónicos crean un enemigo interno, como menciona Cabaluz, que son las feministas y las marchas del 8 de marzo. Utilizan el miedo al caos, para que la gente rechace las marchas y adopte un comportamiento ideológico, del que Cabaluz y Miranda nos hablan, y nos mencionan como este componente de miedo y odio hacia todo aquello que impugna o tensiona la tradición conservadora y no liberal. Es la máscara tras cual esconden la defensa a sus privilegios, la segregación, xenofobia, homofobia, racismo, el supremacismo blanco, la violencia machista, la porofobia y el colonialismo. Los grupos hegemónicos crean un De esta forma se manipulan los sujetos para que desde su individualismo aprueben ciertas formas de manifestación y algunas se desacrediten, mediante acciones o comentarios ofensivos. De esta forma se manipulan los sujetos. Este tipo de comentarios revela una percepción social que, a menudo, prioriza la protección de la propiedad y la estabilidad económica por encima de las demandas de este movimiento feminista. Desde esta perspectiva, la marcha del 8 de marzo se reduce a un evento que afecta a negocios inocentes, desviando la atención de los problemas de desigualdad, violencia de género y discriminación que motivan la protesta, victimizando a los negocios. Comentarios como este reflejan justamente el problema por el que tantas mujeres marchan el 8 de marzo. La idea de que el respeto hacia las mujeres es condicionado, o creer que deben ganárselo, mientras que en algunos grupos sociales no son sometidos a este mismo juicio cuando protestan. Decir que no merecen respeto o justificar agresiones solo confirma que el 8 de marzo sigue siendo necesario. El comentario representa una de las reacciones más alarmantes y reveladoras que genera el movimiento feminista en ciertos sectores de la sociedad. Es una amenaza directa de violencia física contra las mujeres que participan en la marcha, provocando comentarios violentos y un deseo de restaurar un orden social basado en la dominación. El comentario no busca debatir, busca castigar a las mujeres por atreverse a protestar. El acto de darle unos cinturonazos es un castigo físico tradicionalmente utilizado para imponer obediencia y sumisión. Como plantea Cabaluz, las ideologías operan como prácticas materiales que producen visiones distorsionadas de la realidad. En la marcha del 8 de marzo se reproducen discursos que terminan ocultando problemas reales, dejando de lado las demandas concretas. Los comentarios son testimonios de empoderamiento y orgullo por cuestionar el poder político. Además, enfatizan que son mexicanos hartos y despiertos que defienden sus derechos e intereses. Los comentarios son testimonios
Con esto podemos ver que la marcha del 8M se enfrenta a un nivel de misoginia y hostilidad personal que no se ve con tanta violencia en protestas no feministas. Las manifestantes son atacadas no solo por su método, sino por su condición de mujer que se atreve a exigir justicia y cambiar el orden patriarcal. Las críticas a la generación Z tienden a ser aceptables porque son hacia una descalificación política o generacional. La crítica al 8M con frecuencia es criticada por ser vista como una amenaza violenta. La comparativa en este tipo de comentarios muestra lo que Giroux y McLaren mencionan como discurso selectivo, ya que el alcance de estos es siempre limitado desde que la cultura legitima ciertos discursos mientras que desacredita y margina otros. Abro cita. Cada vez más se vive en sociedades que se basan en el vocabulario de elección y en una negación de la realidad, una negación de la desigualdad masiva, las disparidades sociales, la concentración irresponsable de poder en relativamente pocas manos y un creciente mecanismo de muerte social y cultura de la crueldad. Cierro cita. Con esto podemos ver que la marcha... Ahora, ¿qué podemos hacer para crear una conciencia crítica ante el discurso que nos venden los medios de comunicación y mediante esta concientización poder cambiar la perspectiva que tenemos sobre estos movimientos que buscan romper con el sistema? La educación se convierte en una alternativa, pero desde una educación que reconozca el pasado de lucha y al mismo tiempo problematice las desigualdades que se siguen viviendo día con día en nuestro país, como lo menciona Giroux. Un tipo de educación en la que el conocimiento y el poder estén vinculados a la idea de que el optar por la vida consiste en entender las condiciones previas necesarias para luchar por ella. Aunado a esto, nosotros como agentes sociabilizadores en formación podemos comenzar fomentando esta concientización y un pensamiento crítico para que los sujetos comiencen a cuestionarse todo lo que ven, escuchan y, lo más importante, que se cuestionen ellos mismos, cuestionen sus prácticas, ideologías y creencias, como lo menciona Giroux. La educación como forma de esperanza educada no implica simplemente fomentar una conciencia crítica. Se debe concientizar a los estudiantes acerca de las fuerzas ideológicas y estructurales que promueven el sufrimiento humano innecesario. Crear conciencia sobre las ideologías y perspectivas que tenemos de los movimientos que hemos visto nos ayudará a adquirir otras prácticas que no sean dominantes, en donde repensemos lo que vivimos y cuestionemos lo que nos imponen, tomando los rituales de resistencia, como nos lo menciona McLaren, como estos que resisten las doctrinas autoritarias dominantes y códigos de conducta que se nos son impuestos por la clase dominante, viendo los movimientos como esta forma de resistencia hacia el sistema que nos oprime y no como simples marchas sin sentido. Crear conciencia sobre las ideologías y perspectivas que tenemos de